Hay obras que nacieron para convertirse en éxitos mundiales, y otras parecen existir únicamente para quienes estamos dispuestos a descubrirlas. En algún rincón de la industria del manga existe un universo donde los imperios libran guerras durante milenios, donde gigantes de acero combaten como caballeros medievales y donde la belleza importa tanto como el poder. Un mundo tan ambicioso que lleva más de 40 años expandiéndose sin seguir las reglas de ninguna otra franquicia. Sus mechas no parecen máquinas de guerra, parecen esculturas, parecen armaduras vivientes, parecen auténticas obras de arte. Hablamos nada más y nada menos que del universo de Five Star Stories. Corría el año de 1986 cuando comenzó la publicación de Five Star Stories, un manga que desde sus primeras páginas dejó muy en claro que no sería otra historia de robots gigantes. En lugar de narrar una guerra aislada o el conflicto entre dos naciones, su creador imaginó un universo entero con una historia que abarca miles de años, un lugar donde las alianzas cambian constantemente, las dinastías nacen y desaparecen, y los héroes terminan convirtiéndose en figuras casi mitológicas. Todo ocurre dentro del Joker Star Cluster, un sistema estelar formado por varios planetas, cada uno con sus propias culturas, gobiernos, tradiciones y conflictos. No existe un único protagonista ni una sola guerra. Lo que Five Star Stories nos presenta es una enorme crónica histórica, donde cada acontecimiento forma parte de un relato mucho más grande. En este universo, el equilibrio del poder depende de gigantescas máquinas humanoides, conocidas originalmente como Mortal Heads. No son simples armas de guerra, representan el orgullo de los reinos que las poseen, el legado de familias enteras y el símbolo máximo del poder militar. Cada una posee un diseño único, una personalidad visual inconfundible y un nivel de detalle que las hace parecer auténticas piezas de ingeniería ceremonial. Pilotarlas no está al alcance de cualquiera. Solo los llamados Headliners, guerreros entrenados durante años, poseen las habilidades necesarias para controlarlas en combate. Pero incluso, ni siquiera los mejores pilotos son capaces de aprovechar todo el potencial de estas máquinas sin la ayuda de otro de los elementos más fascinantes de este universo. Hablamos de las Fátimas. Seres creados mediante ingeniería genética, cuya función es sincronizarse con un único piloto para asistirlo durante el combate. No son simples computadoras biológicas ni inteligencias artificiales. Son personajes con emociones, personalidad y conflictos propios. Su vínculo con los Headliners es tan importante que muchas de las historias de Five Star Stories giran alrededor de esa relación, explorando temas como la lealtad, el destino y el sacrificio. Quizás eso sea lo más sorprendente de esta franquicia. A pesar de estar lleno de grandes mechas, nunca trata únicamente sobre ellos. Es una historia de imperios, de linajes, de política, de tragedias familiares y personajes cuyas decisiones pueden alterar el rumbo de la historia durante siglos. Aquí, la ciencia ficción convive con la fantasía medieval de una forma que, sobre papel, parece casi imposible. Caballeros que empuñan espadas junto a tecnología futurista, palacios dignos de un cuento de hadas compartiendo escenario con colosos mecánicos de decenas de metros de altura. Y contra todo pronóstico, todo esto encaja. Sin embargo, hay algo que convierte a Five Star Stories en una obra verdaderamente única. Basta con ver una sola ilustración para entender que aquí los robots no fueron diseñados únicamente para verse poderosos. Sus siluetas son estilizadas, sus proporciones desafían las convenciones del género. Sus armaduras recuerdan más a nobles caballeros que a máquinas de guerra. Cada detalle parece pensado con la precisión de un escultor y la sensibilidad de un diseñador de modas. Es imposible confundir uno de estos mechas con cualquier otro. Y esa es precisamente la pregunta que nos lleva al corazón de esta cápsula. ¿Quién fue capaz de imaginar un universo tan inmenso y de diseñar algunos de los mechas más elegantes que jamás han aparecido en una página de manga? Para responderla,
tenemos que conocer al hombre detrás de todo esto. Un artista cuya visión cambiaría para siempre la historia del diseño mecha. Tal vez pienses que detrás de un universo tan inmenso había un equipo de cientos de escritores, un gran estudio dedicado exclusivamente a construir esta historia. La verdad es que detrás de todo esto estaba un solo hombre. Hablamos de Mamoru Nagano. Nacido el 21 de enero de 1960 en Osaka, Japón, desde muy joven mostró una fascinación poco común por todo aquello relacionado con el diseño. Mientras otros niños crecían viendo únicamente robots y héroes de televisión, Nagano encontraba inspiración en lugares muy distintos: las armaduras medievales europeas, los automóviles deportivos italianos, la arquitectura clásica, incluso el mundo de la alta costura. Para él, la belleza y la funcionalidad nunca fueron conceptos separados. Una máquina podía ser poderosa sin dejar de ser elegante. Una armadura podía transmitir movimiento incluso estando completamente inmóvil. Esa forma de entender el diseño lo acompañaría durante toda su carrera. Con el paso de los años, comenzó a abrirse camino en la industria de la animación japonesa, una época en la que el género mecha vivía una auténtica revolución. El éxito del llamado Real Robot había cambiado la manera de representar a los robots gigantes. Ya no eran solo héroes invencibles, sino auténticas máquinas militares con reglas, limitaciones y una lógica propia. En medio de esa transformación, Nagano encontró el escenario perfecto para demostrar que tenía una visión distinta. Pero para hacerlo, primero tenía que llegar al lugar donde se estaba escribiendo buena parte de la historia del anime, de ciencia ficción. A comienzos de los años 80, Mamoru Nagano ingresó a Sunrise, uno de los estudios más importantes de Japón y responsable de algunas de las franquicias más influyentes del género mecha. Para un joven diseñador, aquello representaba una oportunidad extraordinaria. No solo podía trabajar junto a algunos de los hombres más importantes de la industria, también podía aprender cómo nacían las series que estaban definiendo toda una generación. Poco a poco, comenzó a participar en distintos proyectos, aportando diseños que ya dejaban entrever una personalidad muy marcada. Mientras otros artistas privilegiaban líneas robustas, una apariencia puramente militar, Nagano prefería figuras estilizadas, proporciones más atrevidas y una estética que provocaba nobleza antes que fuerza bruta. Esa sensibilidad terminó llamando la atención de uno de los creadores más importantes del anime, Yoshiyuki Tomino. Su colaboración le abrió las puertas para participar en producciones como Mobile Suit Z Gundam y más tarde Heavy Metal L-Game, una serie que se convertiría en el verdadero laboratorio donde muchas de sus ideas comenzarían a tomar forma. Sin saberlo, aquellos diseños todavía estaban muy lejos de representar el límite de su imaginación. En realidad, eran apenas los primeros bocetos de algo mucho más grande. En 1986, después de varios años de haber trabajado para otras producciones, Mamoru Nagano decidió dar el paso más importante de su carrera: crear un universo completamente suyo. Ya no tendría que adaptar sus ideas a las necesidades de una serie de televisión ni limitar su creatividad por las decisiones de otros. Podía construir exactamente el mundo que había imaginado durante años. Así nació Five Star Stories. Pero definirla únicamente como un manga sería quedarse muy corto. Nagano diseñó prácticamente cada aspecto de su universo: personajes, máquinas, genealogías, idiomas, tecnologías, sistemas políticos, religiones e incluso una cronología que se extiende por milenios. Era una obra concebida con una escala pocas veces vista. Desde cada detalle parecía formar parte de un gigantesco rompecabezas. Sin embargo, si había un elemento capaz de capturar la atención desde el primer vistazo, eran sus colosos mecánicos. Bastaba observar una ilustración para entender que aquellos robots no se parecían a nada de lo que el género había mostrado hasta entonces, y esa diferencia no era casualidad. Mientras muchos diseñadores buscaban construir máquinas convincentes desde un punto de vista militar, Mamoru Nagano perseguía un objetivo completamente distinto. Sus mechas nacían pensando en la belleza: las piernas largas, las cinturas estrechas,
las cabezas pequeñas y las armaduras de inspiración medieval crean siluetas que parecen desafiar todas las convenciones del género. Más que vehículos de combate, transmiten la presencia de caballeros legendarios. Cada línea parece calculada para generar elegancia. Cada pieza de la armadura fluye con una naturalidad. E incluso, cuando permanecen inmóviles, sus diseños dan la impresión de estar a punto de entrar en acción. Esa filosofía también explica por qué sus ilustraciones han fascinado durante décadas a artistas, modelistas y diseñadores de todo el mundo. Producir uno de sus mechas es todo un desafío, y comprender el equilibrio entre estética y funcionalidad que esconden sus diseños lo es todavía más. Y quizás ahí reside el verdadero legado de Mamoru Nagano. No solo creó máquinas memorables, sino que demostró que el diseño mecha también podía aspirar a ser una forma de arte. Más de 4 décadas después del nacimiento de Five Star Stories, el nombre de Mamoru Nagano sigue ocupando un lugar único dentro de la historia del género mecha. No porque su obra haya sido la más popular, ni porque buscara competir con las grandes franquicias de la industria, sino porque decidió seguir un camino completamente distinto. Resulta difícil creer que una obra con casi 40 años de historia, millones de ejemplares vendidos y algunos de los diseños mecánicos más influyentes del manga, solo haya recibido una adaptación animada parcial. Pero esa ausencia no se debe a la falta de interés, sino en gran medida a la obsesión de su propio creador por preservar su visión artística. Una decisión que dice mucho sobre quién es este autor. Para él, Five Star Stories nunca fue un producto más de la industria del entretenimiento. Fue el universo que llevaba años construyendo en su imaginación, un mundo donde cada personaje, cada máquina y cada detalle existen por una razón. Esa misma filosofía quedó plasmada en sus mechas. Mientras otros diseñadores imaginaron armas, Nagano imaginó caballeros. Mientras otros buscaron hacer máquinas más grandes o más poderosas, él buscó crear siluetas capaces de transmitir elegancia, nobleza y personalidad con solo una mirada. Sus diseños nunca intentaron ser únicamente funcionales, aspiraban a ser atemporales. Y quizás por eso, décadas después de su creación, siguen inspirando a ilustradores, modelistas y diseñadores de todo el mundo. Porque cuando observas uno de los mechas de Nagano, no solo estás viendo una máquina de guerra, estás contemplando la visión de un artista que entendía que el acero también podía contar historias. Y ese, probablemente, sea uno de los identificadores más grandes de este universo.